Me llamo Elena Martínez, aunque en realidad soy Elena Riveros Martínez, heredera del grupo empresarial Riveros. Sin embargo, durante los últimos 2 años, nadie en la empresa lo sabía excepto el director financiero y mi padre. Todo comenzó cuando papá sufrió un infarto hace 2 años. Como presidente del grupo empresarial, había estado preocupado por el futuro de la compañía. La noche en el hospital, mientras sostenía mi mano, me hizo una petición inusual. Elena, necesito que hagas algo por mí, por la empresa, susurró, su voz débil pero determinada. Quiero que trabajes desde abajo, sin que nadie sepa quién eres. ¿Por qué, papá?, pregunté, confundida. Acababa de terminar mi MBA en el extranjero y esperaba unirme a la junta directiva. Porque la empresa está enferma, hija. No de números, sino de personas. Necesito que veas lo que yo no puedo ver desde arriba. Así comenzó mi vida como Elena Martínez, asistente administrativa en Riveros Corp usando el apellido de soltera de mi madre y con documentos especialmente preparados. Ingresé como una empleada más. Lo que descubrí en los siguientes 2 años me abrió los ojos a una realidad que mi padre sospechaba. El Departamento de Recursos Humanos, dirigido por Ricardo Mendoza, era un nido de nepotismo y abuso. Y para empeorar las cosas, mi cuñada Verónica, la esposa de mi hermano Luis, era la subdirectora. Mi primer día fue revelador. Verónica, quien no me reconoció gracias a que no nos habíamos visto en los 5 años que estuve estudiando en el extranjero, me miró de arriba a abajo con desprecio. Otra recomendada del sindicato, murmuró a Ricardo. Ponla en el escritorio del fondo, donde no moleste. Me asignaron las tareas más básicas: archivar documentos, hacer café, tomar mensajes. Pero esto me dio acceso a conversaciones e información que nadie se molestaba en ocultar de una simple asistente. Pronto descubrí que Ricardo y Verónica habían creado un elaborado sistema de extorsión. Los ascensos se vendían al mejor postor, los aumentos de sueldo dependían de contribuciones especiales, y los empleados que se quejaban misteriosamente terminaban en la lista de recorte de personal. Es el juego corporativo, querida, me dijo una vez Verónica durante el almuerzo, sin saber quién era yo realmente. Los débiles sirven a los fuertes. Es la ley de la naturaleza. Mi hermano Luis, como vicepresidente, estaba completamente ciego a las actividades de su esposa. O quizás, pensé con tristeza, elegía no ver. Durante meses, documenté cada irregularidad, cada abuso, cada centavo mal habido. Mi padre, desde su recuperación, seguía mi investigación con atención pero a distancia. Paciencia, Elena, me decía en nuestras reuniones secretas. Deja que se sientan seguros. La situación empeoró cuando Carmen, una compañera de trabajo con 3 hijos, fue despedida por bajo rendimiento después de rechazar las insinuaciones de Ricardo. La vi llorando en el baño el día que recogió sus cosas. Tengo que pagar la escuela de mis hijos, sollozó. ¿Qué voy a hacer? Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, decidí enfrentarme a Ricardo por el despido injusto de Carmen. ¿Quién te crees que eres?, me espetó, su rostro rojo de ira. No eres nadie. Una don nadie que debería agradecer tener trabajo. Verónica, parada junto a él, sonreía con malicia. Te lo dije, Ricardo. Estas personas sin conexiones se creen con derechos. La oficina entera observaba en silencio. Algunos con lástima, otros con miedo de ser los siguientes. De hecho, continuó Ricardo, alzando la voz para que todos escucharan, ya que te preocupa tanto la justicia, ¿por qué no te unes a Carmen? Estás despedida. Será un placer procesar tu liquidación, añadió Verónica con una sonrisa triunfal. Fue entonces cuando decidí que era suficiente. Abrí mi bolso y saqué mi identificación real, la que me identificaba como Elena Riveros Martínez, presidenta ejecutiva y accionista mayoritaria del Grupo Riveros. Creo que hay un error, dije calmadamente. Los que están despedidos son ustedes. El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. Ricardo se quedó boquiabierto, su rostro pasando del rojo furioso al blanco pálido en segundos. Pero fue la reacción de Verónica la que captó la atención de todos. No, no es posible, balbuceó, tambaleándose hacia atrás. Elena está en Europa. Luis me lo dijo. Volví hace 2 años, cuñada, respondí, enfatizando la última palabra. Justo cuando empezaste tu pequeño negocio de extorsión.
En ese momento, las puertas del elevador se abrieron. Mi padre entró a la oficina, seguido por el director financiero y un equipo de auditores. Sorprendida, Verónica, preguntó mi padre, su voz firme a pesar de su bastón. Yo también lo estuve cuando Elena me mostró las pruebas. Ricardo intentó recuperar el control de la situación. Señor Riveros, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Lo interrumpí, sacando una carpeta de mi escritorio. Los $50,000 mensuales en cuotas de capacitación que cobrabas a los empleados, o los contratos fantasma que firmabas con empresas de tu propiedad. Verónica se lanzó hacia la salida, pero los guardias de seguridad ya bloqueaban las puertas. Luis, gritó, sacando su teléfono. Luis, tienes que venir ahora. Mi hermano apareció minutos después, confundido por el caos que encontró. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando alternativamente a su esposa y a mí. Elena, ¿cuándo volviste? Hace 2 años, hermano. El tiempo suficiente para ver cómo tu esposa y Ricardo destruían la empresa que papá construyó. Son mentiras, interrumpió Verónica. Luis, cariño, tu hermana siempre me ha odiado. Esto es una venganza. Venganza, respondí, conectando mi laptop al proyector de la sala. Veamos entonces qué dicen las cámaras de seguridad. Durante la siguiente hora, reproduje videos, mostré documentos y expuse correos electrónicos. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de sus carreras. Los empleados observaban en silencio, algunos asintiendo al reconocer situaciones que habían vivido personalmente. Este video es de hace 3 meses, expliqué, mostrando una grabación de Verónica en su oficina. Aquí estás amenazando a María del Departamento de Contabilidad con despedir a su hijo discapacitado si no firma estos documentos falsos. Luis se desplomó en una silla, su rostro una máscara de horror y vergüenza. ¿Por qué?, preguntó, mirando a su esposa. Teníamos todo lo que necesitábamos. Porque merezco más, explotó Verónica. Estoy cansada de ser la esposa del vicepresidente. Quería mi propio poder, mi propio dinero. Ricardo, viendo que todo estaba perdido, intentó su última jugada. Tengo información sobre otros ejecutivos, ofreció desesperadamente. Puedo nombrar nombres. No será necesario, intervino el director financiero. La policía ya tiene todos los detalles. Como si fuera una señal, 2 oficiales de la División de Delitos Económicos entraron a la oficina. Ricardo Mendoza, Verónica Guzmán de Riveros, están bajo arresto por fraude corporativo, extorsión y malversación de fondos, anunció uno de los oficiales. Mientras los esposaban, Verónica me miró con odio puro. Esto no se quedará así, gritó. Tengo contactos. Destruiré tu preciosa empresa. Ya no tienes nada, respondí calmadamente. Ni contactos, ni poder, ni el apellido Riveros. Luis se acercó a mí después de que se llevaron a su esposa. Elena, yo, no sabía. ¿No sabías o no querías saber?, pregunté. Las señales estaban ahí, Luis. Los empleados intentaron decírtelo muchas veces. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, mirando al suelo. Mi padre se acercó, apoyándose en su bastón. Ahora, dijo, comenzamos a reconstruir. Pero no desde arriba, sino desde abajo. Como Elena nos enseñó. Me volví hacia los empleados, que seguían observando en silencio. A partir de hoy, anuncié, las cosas serán diferentes. Pero necesito que confíen en mí. Los siguientes meses fueron intensos. La noticia de los arrestos se filtró a la prensa, y pronto los titulares gritaban, Heredera encubierta expone corrupción en imperio empresarial. Pero yo tenía preocupaciones más importantes que los medios. Mi primera acción oficial como presidenta ejecutiva fue reinstalar a todos los empleados injustamente despedidos. Carmen fue la primera en regresar, esta vez como nueva directora de recursos humanos. ¿Estás segura?, preguntó cuando le ofrecí el puesto. No tengo un MBA ni conexiones. Tienes algo mejor, respondí. Integridad y experiencia real con las luchas de los empleados. Luis se tomó una licencia indefinida para reflexionar sobre sus errores, como él mismo lo expresó. Antes de partir, me entregó una carta. No la leas ahora, dijo. Hazlo cuando todo se haya calmado.
El juicio contra Ricardo y Verónica reveló la verdadera extensión de su corrupción. Habían robado más de $3 millones a través de su esquema de extorsión. Pero lo más valioso que habían robado era la dignidad de los empleados. Durante las audiencias, docenas de trabajadores testificaron sobre años de abuso y manipulación. Historias de familias destruidas, sueños aplastados y carreras arruinadas. Cada testimonio era un recordatorio de por qué mi padre había insistido en que viera la empresa desde abajo. Verónica intentó negociar desde la cárcel. «Puedo darte nombres de otros ejecutivos corruptos», ofreció durante una visita que le hice. «Podríamos hacer un trato». «Ya no funcionas así, cuñada», respondí. «Tu tiempo de hacer tratos se acabó». La sentencia final fue severa, 8 años de prisión para ambos, más la devolución de todo el dinero robado. Pero la verdadera justicia vino en forma de cambio sistémico. Implementamos un nuevo sistema de gestión transparente. Cada decisión de recursos humanos, cada promoción, cada aumento de sueldo, ahora pasaba por un comité compuesto por empleados de diferentes niveles. «Es ineficiente», se quejaron algunos ejecutivos antiguos. «Toma demasiado tiempo». «La justicia toma tiempo», respondí. «Pero la injusticia destruye todo en segundos». Creamos un fondo de educación con el dinero recuperado. Los hijos de los empleados podían solicitar becas para sus estudios, algo que Verónica solía usar como herramienta de manipulación. Un día, 6 meses después de los arrestos, finalmente leí la carta de Luis. «Querida hermana, la vergüenza que siento es mi castigo más justo. No solo por ser ciego ante las acciones de Verónica, sino por olvidar las lecciones de papá sobre la responsabilidad que conlleva el apellido Riveros. Tú no solo descubriste la corrupción, demostraste que hay una mejor manera de liderar. Desde abajo, desde la empatía, desde la justicia. No merezco ser parte de la empresa, al menos no ahora. Necesito aprender lo que tú aprendiste estos 2 años. Con arrepentimiento y admiración, Luis». La carta me conmovió, pero no tanto como lo que encontré en mi escritorio esa mañana. Docenas de pequeñas notas de agradecimiento de los empleados. Historias de cómo sus vidas habían mejorado, de cómo ahora podían dormir sin miedo a perder sus trabajos. Un año después de mi revelación, organizamos una celebración diferente. No en la sala de juntas, sino en la cafetería de la empresa. Empleados de todos los niveles compartían la misma mesa, incluido mi padre. «¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí estos 2 años?», le pregunté mientras observábamos la alegría genuina en los rostros de la gente. «¿Qué, hija?». «Que el poder real no está en hacer que la gente te tema, sino en hacer que crean en sí mismos». Carmen se acercó con una sorpresa. Los empleados habían creado un programa de mentoría interno, donde los más experimentados ayudaban a los nuevos. «Lo llamamos Proyecto Elena», explicó sonriendo. «Porque nos enseñaste que cualquiera puede ser líder si tiene el corazón en el lugar correcto». Las lágrimas asomaron a mis ojos. No por el reconocimiento, sino porque finalmente entendí por qué mi padre había insistido en su inusual petición 2 años atrás. «A veces», dijo él, leyendo mis pensamientos, «necesitamos perder nuestro título para encontrar nuestro propósito». La empresa no solo se recuperó, floreció. Nuestros números mejoraron, no por extorsión o miedo, sino porque la gente trabajaba con pasión y propósito. El apellido Riveros volvió a significar integridad, no poder. Y yo, bueno, mantuve mi escritorio en el fondo de la oficina. No porque tuviera que esconderme, sino para recordar siempre desde donde se ve la verdadera cara de una empresa. «¿No extrañas tu oficina ejecutiva?», me preguntó una vez Carmen. «No», respondí, mirando a los empleados trabajar con tranquilidad y dignidad. «Desde aquí puedo ver lo que realmente importa».